Hay un estado mental de trance al que los músicos podemos acceder a través de estar tocando nuestro instrumento. Se experimenta una concentración finísima y una absorción completa del presente como cuando la gente medita. En esos puntos tan altos de trance uno puede experimentar incluso la desilusión del yo. ¿Quieres llegar a sentir este estado? Al final te voy a enseñar cómo propiciarlo. Lao Tzu, el filósofo chino, escritor del Tao, describía este trance como la acción sin acción. Nietzsche se refería a este estado como la intoxicación. Él lo llamaba esta sensación de exaltación y de éxtasis al estar desarrollando una actividad creativa, intelectual o artística. Estoy hablando del estado de flow. También decía que en este estado había una liberación de inhibiciones y una conexión total con la vitalidad, llevando al cerebro a su pico de expresión creativa. Mi nombre es Eric Giovanni y vamos a hablar del estado de flow y cómo llegar a él. Bienvenido. Antes de comenzar te voy a recordar que si te gusta este contenido, apoyas mucho al canal suscribiéndote, compartiendo esta información a compañeros que crees que les sea útil y como siempre comentando en la caja de comentarios. Este como muchos otros temas han sido sugerencias de ustedes, así es que puede que el próximo video se trate de tu tema. ¿Qué es el estado de flow y qué se siente estar inmerso en ese estado? ¿Te ha pasado que alguna vez has estado manejando algún vehículo y no te das cuenta en qué momento llegaste al lugar? Simplemente dices, ¿en qué momento llegué aquí? Tu cuerpo automáticamente se puso a trabajar, tu mente se fue a otro lado y ni siquiera te diste cuenta cuando llegaste. Algo así se siente estar en este estado. No solo los músicos lo experimentamos, también los escritores, los bailarines, los escultores. Y no nomás se desarrolla en el área creativa, sino también en el área deportiva. Cuando vemos a esos atletas llevar a su cuerpo al máximo, en realidad no están pensando, simplemente están ejecutando en el momento, y es por eso que vemos que estos deportistas pueden llevar sus cuerpos al límite rompiendo récords. Algo así pasa también cuando vemos a algún artista o algún músico llevando a su cuerpo al límite. Yo recuerdo que la primera vez que experimenté este estado tenía 15 años y fue precisamente cuando escribí mi primera canción. Siempre que cuento esta experiencia hago referencia a como cuando estabas en la escuela y un maestro te hacía un dictado muy rápido y tú todavía ni siquiera escribías cuando el maestro ya te estaba dictando lo de adelante. Yo sí sentía que me estaban dictando la canción y yo estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo, y cuando volví en sí me di cuenta que la canción ya estaba escrita en un papel y ya tenía la melodía y ciertos acordes, y fue algo realmente majestuoso, fue una experiencia que realmente yo describo como celestial, como algo muy, muy espiritual. Una vez escuché también una escritora que dijo que estaba como poseída escribiendo, y se siente así porque ni siquiera te estás dando cuenta de tu espacio, de tu exterior, de tu presente. El próximo movimiento precede al anterior y estás ejecutando y ejecutando siendo en el presente. Eventualmente este estado se empieza a experimentar también cuando tienes cierto dominio de tu instrumento. Hace poco la Universidad de Harvard y otras universidades hicieron estudios sobre el estado de flow. Estudios de otras universidades arrojaron que estando en esos estados el nivel de aprendizaje se exponenciaba entre 200 y 400%. Otro estudio también reveló que experimentando estos estados te capacitaban para tener una mejor respuesta a la hora de tomar decisiones. Estimulaba esa parte del cerebro para resolver problemas. Y como a nosotros nos incumbe el tema de la música, hace poco hicieron estudios de cómo funcionaba el cerebro en músicos de jazz y en músicos de rap. Y lo que arrojaron los estudios fue una locura, ya que un músico o un rapero cuando está improvisando experimentan una inmersión profunda y una concentración total en la música que están ejecutando. Se experimenta una sincronía perfecta entre habilidad y desafío, lo que resulta una experiencia hiper satisfactoria al músico que lo está experimentando. Aquí hay algunos aspectos de cómo se desarrolla el estado de flow en la mente de un músico. Número 1, concentración total. El músico está completamente enfocado en la música, sin distracciones ni preocupaciones externas. La mente se sumerge completamente en el acto de tocar mientras está improvisando, analizando acordes, armonía y mientras está desarrollando un lenguaje totalmente elocuente. Y lo impresionante es que el músico hace todo esto sin perder el ritmo, sin perder la noción de los compases ni de los beats. Número 2 es la pérdida de la noción del tiempo. Debido a la inmensa concentración que requiere estar en este estado a la hora de ejecutar la música, el músico suele perder la noción del tiempo, como cuando, por ejemplo, eras niño y jugabas videojuegos, no te dabas cuenta en qué momento pasaban 4 o 5 horas. Yo recuerdo también cuando niño estar agarrando la guitarra y no me daba en qué momento pasaba 1 hora, 2 horas. Simplemente era un estar creando, estar intentando una y otra vez y no te das cuenta cuando pasa todo este tiempo. Hay una sensación de control total. A pesar de la complejidad de la música del jazz o de estar improvisando como un rapero, el músico se siente en total control de su improvisación. Las habilidades mentales y la creatividad fluyen y fluyen como si fuera un río al que se le abre así el embudo. Número 4 es la creatividad desinhibida. En este estado el músico llega a experimentar una creatividad realmente fluida, sin miedo incluso a equivocarse si pasa algo. En este estado, como te decía en el punto anterior, la creatividad del músico fluye de manera libre.
Se puede improvisar con total confianza y en estos estados siempre te da la confianza de experimentar con cosas nuevas y esto obviamente lleva tu interpretación y tu nivel musical a un nivel superior. Número 5 es la gratificación emocional. Experimentar estas sensaciones y entrar a estos trances de flow para un músico es una experiencia altamente gratificante emocionalmente. El músico llega a sentirse satisfecho, seguro, enriquecido y motivado con la experiencia. Lo que a menudo esto hace que refuerce tu pasión por la música y que siempre quieras más. El estado de flow en un músico es un estado mental en el que la música se convierte en una experiencia profundamente satisfactoria y fluida, donde la concentración, la creatividad y el control se combinan de manera armoniosa. Esto puede llevar al músico a interpretaciones excepcionales y a una conexión emocional más profunda con la música. Si llegaste a ver la película de Disney de Soul, es exactamente cómo se siente. Cuando una persona entra al estado de flow, dice que entra en la zona y es cuando están en este lugar del espacio, en una burbuja, que se desconectan de lo terrenal y se van a ese lugar espiritual donde está fluyendo y donde el tiempo no pasa, donde suceden todas estas cosas y así le llaman precisamente el estado de flow, entrar en la zona. Ahora, ¿qué está pasando en el cerebro del músico cuando está experimentando esos estados de trance? Los neuroquímicos que segrega el cerebro cuando un músico está experimentando este estado de flow son altamente adictivos, lo cual siempre fomenta que el músico esté buscando entrar en esta zona. Ahora, si me preguntas a mí, para mí esto es muy bueno porque esto siempre va a motivar al músico a estudiar más teoría, a estudiar más su instrumento para llegar a experimentar estar siempre en esta zona, para poder desarrollar el estado de flow con más frecuencia. Antes de ver unos de los neuroquímicos que segrega tu cerebro al estar en el estado de flow, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en general estando en ese estado. Una de las cosas es que usas menos tu cerebro, a pesar de que parece que en este estado tu cerebro está trabajando al máximo. En realidad tu cerebro entra en una especie de automaticidad y tú solamente estás ejecutando sin pensar. Y esto me lanza un poquito al siguiente punto porque tu corteza prefrontal se apaga por ese momento. ¿Y qué es lo que hace esta parte del cerebro? Pues esta parte del cerebro es donde vive todo lo moral, lo de los juicios, de la toma de decisiones. Es donde vive un poquito lo que le llaman el super yo. Y es increíble cómo estando en este estado esa parte se apaga. Otra cosa que sucede es que tu confianza se dispara al máximo. El miedo desaparece. Y esto sucede porque en ese momento, apagándose esta parte del cerebro, el miedo desaparece totalmente. Por tanto, nervios y todo lo que detona este tipo de sensaciones negativas. Llegando a este estado realmente se siente como que el tiempo se ralentiza y puedes ver cómo todo sucede como en cámara lenta. Puedes estar tocando tu instrumento y puedes ver cómo puedes estar fluyendo y tomando mejores decisiones a la hora de que estás improvisando porque precisamente todo lo ves más lento. Volviendo al ejemplo de los deportistas, igualmente cada movimiento lo sienten como si fuera en cámara lenta y es por eso que son tan precisos con su cuerpo. Cuanto más un pianista o un músico que está tocando a niveles muy altos y llegando a estos trances de improvisación increíbles. Realmente te llegas a fundir con la experiencia, a fundir con el presente. Estás ejecutando, estás inconsciente. No hay razón, no hay dudas, no estás pensando. Simplemente estás haciendo y haciendo. Uno de los 5 neuroquímicos que segrega tu cerebro a la hora de estar en este estado de flow. Una de ellas es la dopamina, que es la que se encarga de seguirte motivando, de seguir buscando estar en este estado. Así como las adicciones que ciertos químicos te detonan dopamina, en este caso el estar en este estado te detona querer más estar en tu instrumento y querer ensayar más y más, lo cual es muy bueno. Otro de los químicos que se segrega al estar en este estado es la noradrenalina. Y es esta sustancia que se siente, para que más o menos sepas de qué estoy hablando. Es muy parecido cuando te vas a subir a un escenario. Esa como emoción, como nervios de que algo va a suceder, de que te da un poquito como de vértigo, pero te gusta. Y aquí viene algo súper interesante porque estos dos químicos que detonan el estado de flow son precisamente los químicos que disparan los medicamentos que recetan los médicos para combatir el déficit de atención, ya que el nivel de enfoque aumenta de una manera increíble. Y es una locura que un instrumento detone todo esto químicamente en tu cerebro. Otro neuroquímico que se segrega es la serotonina. Esta es la que se encarga de estar en el presente. Te da esa plenitud, esa vitalidad, esa paz de estar vivo. Es ese químico que se encarga precisamente de la felicidad. Y esta sustancia también los doctores la llegan a recomendar como antidepresivos, o también se encuentra en la psilocibina de los hongos. Y como vuelvo y repito, es una locura que entrando en estos estados de flow
tu cerebro químicamente segregue todas estas sustancias. Y espérame que todavía falta la anandamida. Esta sustancia se encarga de darte placer y de sentir ese éxtasis. Se encarga de aliviar el dolor físico y es precisamente lo que hace que estos músicos se queden horas y horas ensayando, o que estos deportistas se la pasen horas y horas y horas llevando su cuerpo al límite con un balón o en unas barras. Otra de las sustancias que segregas es la endorfina. Esta es la que se encarga de las recompensas y de la motivación, pero es súper importante que también es la que se segrega cuando se siente enamoramiento. Cuando uno está enamorado, haces cosas, haces locuras a destiempo, a deshoras, llevas tu cuerpo también a hacer cosas que nunca te imaginaste, pues eso también lo segrega el estar en el estado de flow, pero canalizado hacia un instrumento, no hacia tu ex. Así es que si de manera natural puedes llevar a tu cerebro a estos trances y a desarrollar estas sensaciones realmente sublimes que te van a motivar a hacer mejor en tu instrumento, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no incentivar a llegar a estos estados, al estado de flow? Y es precisamente lo que te voy a enseñar a continuación. ¿Cómo vas a poder llegar y experimentar estos estados en tu instrumento? Para llegar al estado de flow se requieren ciertos elementos claves que hoy te voy a compartir. El número uno y de los más importantes es tener habilidades musicales sólidas. Tener un alto nivel de competencia en tu instrumento y amplios conocimientos de teoría te van a ayudar a entrar a este estado más fácil. Cuanto mejor seas como músico, más fácil va a ser llegar a este estado de flow, ya que no vas a estar pensando en qué escala o en dónde vas a tocar qué cosa, simplemente vas a estar fluyendo. Y que tú tengas todos estos conocimientos y esta experiencia es básico para que tú te sientas cómodo y puedas empezar a fluir. Número 2 y muy importante también es conocer la música que estás tocando. Es muy importante que te familiarices con la música que vas a estar interpretando en ese momento. Y me refiero a conocer la estructura, o sea, las partes de la canción, parte A, parte B. Me refiero a los acordes, la tonalidad, la escala, los patrones rítmicos que estás tocando en el género de la canción que estás ejecutando en ese momento. El que tú sepas previamente todo esto y que ya tengas un entrenamiento también previo te va a ayudar a sentirte más seguro y por ende vas a estar pensando menos, como te digo, en qué vas a tocar, simplemente vas a ejecutar. Número 3, enfoque y concentración. Esto es muy importante porque normalmente nuestra cabeza está pensando en el futuro, en el pasado. Tenemos 100 cosas que hacer, tenemos a 100 lugares a que ir, tenemos a 1000 personas que llamar. Y el hecho de que tú te sientes con tu instrumento a estar concentrado, esto puede suceder en un ensayo, puede suceder estando solo en tu casa o puede suceder en un concierto. Entonces el hecho de que tú realmente llegues a un ensayo y te olvides un poquito de tus problemas, de que dejaste los frijoles, bueno, si dejaste los frijoles, sí preocúpate de eso. Tienes que olvidarte un poquito de tu exterior y poder estar concentrado en lo que estás haciendo en ese momento. Y de esta manera vas a poder desbloquear más rápido el estado de flow. Número 4, desafío y motivación. El nivel de flow se alcanza cuando tu nivel de desafío se equipara a tu nivel de habilidades. Debes estar comprometido 100% con la pieza que estás tocando en ese momento, con la música. Debes de sentirte y estar 100% comprometido con la música y sentir que realmente estás trabajando en algo significativo. El siguiente paso para llegar al estado de flow puede sonar algo muy romántico, pero realmente el amor por la música puede hacer que llegues al estado de flow de una manera más directa y más rápida, incluso más profunda. Cuanto más te apasione la música que estás ejecutando y tocando en ese momento, más fácil va a ser perderte en ella. Y eso es precisamente lo que estamos buscando, que te dejes fluir por esto. El siguiente punto es ser flexible a la creatividad. Estar dispuesto a improvisar y perder el miedo a realmente estar fluyendo es una clave importantísima para poder llegar a este estado. Si tú tienes miedo de estar metiendo ciertas cosas o estar creando en el momento, realmente nunca vas a poder fluir con seguridad. Este siguiente punto es de los más importantes porque engloba la práctica y la experiencia. La práctica regular y la experiencia de estar tocando son fundamentales para desarrollar la confianza. Eso es como un entrenamiento y te va a dar la capacidad de poder estar entrando con más regularidad a este estado de flow. Y este último punto también es sumamente importante porque es mental. Y este punto es eliminar las barreras mentales. Y aquí es cuando tienes que trabajar en superar un poquito la autocrítica excesiva. En este punto también tienes que trabajar mucho toda esa ansiedad escénica y todos esos obstáculos mentales que pueden llegar a impedir que te sientas cómodo con un instrumento o en un escenario. Y en realidad estos puntos no están enumerados del más importante al menos importante.
Esto debe ser como una sopa que debes de estar meneando para estar trabajando todo al mismo tiempo. Cuando menos lo esperes vas a estar entrando a estos estados de flow. Te recomiendo mucho que practiques mucho con tu instrumento, que pongas pistas de improvisación y que empieces a fluir sobre escalas, sobre acordes, sobre progresiones armónicas. Cuando menos te des cuenta vas a empezar a entrar en la zona. ¿Cómo te das cuenta que entraste ahí? Porque de repente te despiertas, como cuando te quedaste dormido y no te diste cuenta, simplemente despiertas y dices, ¿dónde estoy? En última instancia, el estado de flow es una experiencia profundamente personal e individual para cada músico. Como ya te dije, requiere un equilibrio entre desafío y habilidad, pero es un hecho que siempre es una experiencia ultra gratificante para el músico que la experimenta. Ya te invito a que no tomes la música a la ligera y que realmente experimentes con este tipo de sensaciones, ya que la música, no lo digo yo, es algo demasiado espiritual. Y llegar a experimentar estos estados se manifiesta para la gente que quiere más y más de la música. Te recuerdo que si quieres tomar clases particulares conmigo o tener asesorías personalizadas, escribas a mi Instagram que te dejo aquí. Para mí siempre va a ser un placer compartir teoría musical y hablar de estos temas tan interesantes sobre la música. Te recuerdo que si te gusta este contenido ayudas muchísimo al canal suscribiéndote, compartiendo esta información o dándole like, comentando y dando mucho amor. Sígueme en mis demás redes ya que tengo diferente tipo de interacción en diferentes plataformas. Me encantaría que me compartieras si has estado en estos estados de flow y qué has sentido, qué has experimentado. Si tienes algún otro tip, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios para que más gente pueda experimentar estos estados. Mi nombre es Eric Giovanni y como siempre te agradezco mucho el tiempo que estuviste acá y nos vemos la próxima. Saludos.